Un tanque en forma de cono invertido tiene 12 metros de altura y 4 metros de radio en la base. Si contiene agua hasta una altura de 6 metros, halle el volumen del agua que hay en el tanque. Aquí tenemos la representación del cono invertido. Nos dicen que tiene una altura de 12 metros, entonces vamos a poner por aquí que la altura del cono es de 12 metros. También nos mencionan que el radio en la base tiene una distancia, una medida de 4 metros. Bien, entonces el radio vendría a ser esta distancia y es igual a 4 metros. Bien, lo que nos piden es determinar el volumen del agua que tiene este cono. Si este cono se le agrega agua hasta una altura de 6 metros, entonces esto viene a ser 6 metros. Y lo que nos piden determinar es el volumen del agua en el tanque, ¿sí? Entonces tenemos que hallar el volumen. A ver, el volumen del agua sería el volumen de un cono, ¿no? Dado que el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y para hallar el volumen de un cono, tenemos que recordar la fórmula, ¿sí? Que es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. El radio es el radio de la base del cono. Nosotros tenemos que la altura vale 6, ¿sí? Ese es un dato, pero no conocemos el valor del radio. O sea, vendría a ser el radio de este cono, el cono de agua. No conocemos el valor de R, ¿sí? Ese es el dato faltante. Si no, el problema sería bien sencillo de resolver. Bueno, entonces para hallar el valor de R vamos a hacer uso de un gráfico auxiliar. Vamos a hacer la representación del cono, pero en dos dimensiones. Es como que si le hiciéramos un corte al cono por la mitad. Entonces la figura que se forma es la figura de un triángulo. A ver, vamos a ver, aproximadamente debe ser algo así. ¿Sí? Se formaría un triángulo. Vamos a poner aquí el eje. El eje del cono vendría más o menos por aquí. Entonces, en nuestra figura, ese eje aproximadamente pasa por acá. Bueno, sí, aproximadamente. Sí, entonces, bueno, no está bien proporcionada esta figura. Esto debe ser un poco más ancho. Pero bueno, lo importante es que quede clara la idea. Entonces se forma un triángulo donde esta distancia viene a ser el radio de la base, ¿sí? O sea, la medida del radio de la base, que es 4. Y esta distancia, bueno, aquí, esta distancia sería una altura en el triángulo, que vendría a ser la altura del cono, que es 12. El radio aproximadamente estaría por aquí, el radio que queremos hallar del cono de agua. Y también
nos dan el dato de la altura del cono de agua, que es 6. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí vale 6. ¿Sí? Entonces esos son los datos del problema. Vamos a usar el concepto de semejanza para hallar R. Observemos que aquí tenemos un ángulo que le vamos a llamar alfa. ¿Sí? Ese ángulo va a ser alfa. Y es compartido tanto por este triángulo pequeño, y este triángulo más grande. ¿Sí? Ese ángulo es compartido por esos dos triángulos. Adicionalmente, este ángulo es 90 grados y este también es 90 grados. Por tanto, el triángulo pequeño es semejante al triángulo más grande. ¿Ya? Vamos a trabajar con el ángulo alfa y también vamos a hacer uso de este ángulo. Digamos que sea beta. Dado que son semejantes, dado que comparten dos ángulos iguales, el tercero también debe ser igual. O sea, este también es beta. Muy bien, entonces en el triángulo pequeño a alfa se le opone R. Ponemos R. Y en el triángulo grande a alfa se le opone 4. Ponemos 4. Ahora para beta, aquí es 4. Para beta hacemos lo mismo. En el triángulo pequeño a beta se le opone 6. ¿Sí? Estamos trabajando con beta. Y en el triángulo grande a beta se le opone 12. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una proporción de R es a 4 como 6 es a 12. ¿Sí? De esa relación podemos despejar R. El 4 lo pasamos a multiplicar. Multiplicaría 6 sobre 12. Bueno, simplificando, sexta 1, sexta 2. Mitad de 2 es 1, mitad de 4, 2. ¿Sí? Entonces nos queda que R vale 2. 2 metros debe ser. Porque las distancias están medidas en metros. Sí, con eso ya determinamos el valor de R, que era lo que faltaba. Simplemente reemplazamos los datos en la fórmula para hallar el volumen del cono de agua. ¿Sí? Este es un tercio de pi por R, que hemos hallado que es 2 al cuadrado por h. H es la altura del cono, 6. Bueno, a ver esto, podemos simplificar tercia 1, tercia 2. Entonces el volumen del cono va a ser igual. Tenemos 2 por, esto es 4, 2 al cuadrado es 4. 2 por 4, 8. Y 8 por pi. Bueno, pi lo dejamos indicado porque si se dan cuenta, la respuesta está en función de pi. No necesitamos convertirlo a decimales. Entonces nos quedaría 8pi. Y las unidades en metros cúbicos. Sí, entonces esta es la respuesta del problema. El volumen del agua que hay en el tanque es de 8pi metros cúbicos y se encuentra esta respuesta en la alternativa A.